Uau. Apresenta eles, Karine. Claro. Vamos lá. Bem, boa noite a todos que estão aqui participando, né, dessa primeira aula do curso sobre conceitos fundamentais. Estamos hoje com Franco Ciganda e Leandro Gomes, que são membros de Apolo Internacional e são de Posadas, né? Eles participam, né, e são componentes, dirigem, enfim, a sede Apolo Posadas. Então, podemos começar. Antes, só uma palavrinha sobre o curso. Esse curso foi apresentado por eles, Franco Ciganda, Leandro Gomes e Federico Ledesma. Como se diz? Ledesma, sim. Ledesma. Em Apolo Internacional o ano passado, né? E eles trabalharam de maneira super clara e rica a relação determinante, e aí me parece até que causal, que a teoria tem com a clínica, né? Como que, a depender do conceito de inconsciente que a gente adota, a gente pode ler e interpretar de maneiras muito distintas o material clínico, e isso é exposto de uma maneira super clara por eles, né? Daí que a gente teve a ideia de convidá-los para apresentar aqui para os brasileiros, Apolo Brasília, Salvador, Apolo Brasília e Salvador, e os brasileiros, né, que se interessarem, trazer esse curso para cá, né? E a gente vai traduzir, eu vou traduzir a primeira parte, Karine a segunda, né? Então, se vocês não entenderem, por favor, podem me interromper ou dar um tchauzinho aí, embaixo tem um aceno, né? Alguém me avisa e aí eu traduzo o Karime, o que for necessário. Não vou traduzir inteiro, porque senão isso vai levar muito tempo, só as expressões que me parecerem mais complexas e mais difíceis de entender no português, tá? E na medida do possível vou tentar traduzir as citações. Então, com a palavra, Leandro y Franco. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Gracias por la presentación. En principio, en nombre de Leandro y en nombre mío, les agradecemos la iniciativa. Esperamos que pueda ser así, ¿no? Un curso, vos dijiste, Flavia, esto dependiendo del concepto de inconsciente, se habilitan, por decirlo de alguna manera, clínicas diferentes, ¿sí? Dispositivos diferentes. Nos gusta usar esta palabra, dispositivo, en su término más elemental en principio, ¿no? Que sería que dispone un espacio terapéutico diferente, ¿no? También retomar, además de esto, lo que pudiste comentar, es una investigación que nosotros llevamos en Apolo Posadas en años anteriores. Esta investigación resultó de un proceso de lectura de lo que es el seminario 11 de Jacques Lacan, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿sí? Y que en alguna medida los llevamos en una investigación grupal, es decir, con participantes de Apolo Posadas, que también agradecemos, ¿no? Que hayan participado y que nos sirven a nosotros para ir forjando, por decirlo de alguna manera, conceptos, ¿sí? Interpelar estos conceptos fundamentales que Lacan selecciona de Freud. Lacan selecciona 4 conceptos fundamentales de Freud: inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, ¿sí? A los cuales, Leandro también va a comentar un poquito de esto, le suma otros conceptos. Y este es un dato. Le suma la idea de lo real, ¿sí? Un concepto, y el de sujeto. O sea, lo que en principio son 4, y lo que se suele trabajar como 4 conceptos, al parecer son 6. Y además de que son 6,
tal vez hay uno más, y es el que enlaza estos conceptos, los que lo hace articulables en la terapia analítica desde la perspectiva de Lacan. El concepto que hace articulable estos conceptos es el del significante. El concepto de significante va a enlazar, eso lo podríamos nosotros plantear como un objetivo del curso, va a enlazar los 6 conceptos. ¿Sí? Ficou claro? Ele está dizendo que esse curso é fruto de um trabalho de investigação em Apola Posadas com o Seminário 11 de Lacan, que são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, e ele está propondo, a leitura que fizeram e na investigação que fizeram, somar a esses 4 mais 2 conceitos, o de real e o de inconsciente. Então, teriam 6, e que talvez mais um que seria esse do significante que enlaça todos eles. E é isso que eles propõem trabalhar ao longo do curso. O objetivo do curso, ¿sí? Bien. Nosotros veníamos pensando este tema de la traducción y para que pueda ser también participativo y podamos conversar entre todos. Si hay una pregunta, como dijo Flavio, la verdad que estaría bueno que intervengan o que prendan el micrófono, interrumpan y pregunten. Es importante que pueda aparecer la pregunta en el momento que surge, o sea, que nace, ¿no? O que algo no se entiende, no nos expresamos bien, ¿no? Ya eso es importante tener en cuenta. Me gustaría saber si puedo compartir un PowerPoint. Tenemos con Leandro algunas citas que nos interesan que se puedan leer o puedan ver bien. No están traducidas, no están en portugués, ¿sí? Pero tal vez también facilite. Si vos me decís, Flavia, que puedo compartir. Sí. Sí, ¿no? Perfecto. ¿Compartí vos? Dale, comparto. Ok. Ahí voy. Por ahí voy a aprovechar ahí mientras el espacio, que hay que decir que el seminario 11 tiene una característica, y es que sucede tras un hecho histórico para el psicoanálisis de orientación lacaniana, o lo que se llama psicoanálisis lacaniano, y es que Lacan es quitado de la lista de didactas de la IPA. Quiere decir que Lacan ya no podía enseñar o formar analistas. A él no le niegan practicar el psicoanálisis, sino enseñar a nuevos psicoanalistas. Só traduzir, porque eu acho que aí tem uns termos complicadinhos, né? Leandro quer chamar a atenção para o fato de que o Seminário 11 acontece depois de um fato histórico, né? Que foi a excomunhão de Lacan, né? Ele foi proibido, não de praticar a psicanálise, mas de ensinar a psicanálise, né? Na instituição a qual ele pertencia. Sí, Leandro. Y eso lleva a que él se pregunte a lo largo de todo el seminario justamente cuáles son los conceptos que fundan la praxis psicoanalítica. Una aclaración ahí, una es que la praxis psicoanalítica se funda en conceptos, o sea que no es una experiencia, y en segundo lugar que es un seminario epistemológico, porque se dedica a interrogar la teoría que sostienen los analistas. ¿Está claro? Bueno. Sí, no sé. Está, ok. Bien. Ahí subrayo esto que dice Leandro, ¿no? Lacan, y ahora lo vamos a ver en la primera cita, fíjense, es importante el contexto histórico porque él hace estas preguntas dirigidas estrictamente a lo que nosotros vamos a considerar como nuestro marco teórico, nuestro corpus teórico, en relación a lo que forjó Freud, ¿no? Hay una serie de preguntas que son con las que parte Lacan este seminario. Comienza el seminario con estas preguntas, y fíjense qué tipo de preguntas son.
¿no? Ahí me decís, Flavia, ¿se ve? Se ve muy bien. Perfecto. ¿Hay conceptos analíticos? ¿Vos lo lees o lo leo yo? Yo puedo leer en portugués, ¿qué tal? ¿Sí? Dale, dale. Há conceitos psicanalíticos formados de uma vez por todas? A manutenção quase religiosa dos termos empregados por Freud para estruturar a experiência analítica, a que se deve isso? Né? Trata-se de um fato muito surpreendente na história das ciências, do fato de que Freud seria o primeiro e seguiria sendo o único nessa suposta ciência em ter introduzido conceitos fundamentais. Sem esse tronco, sem esse mastro, essa estaca, onde ancorar a nossa prática? Podemos dizer sequer que se trata propriamente de conceitos? São conceitos em formação? São conceitos em evolução, em movimento por revisar? Bien, gracias, Flavia. Entonces, rápido podemos relevar la idea de que, fíjense cómo pregunta Lacan, ¿son conceptos forjados de una vez por todas? ¿Es Freud el único que forjó estos conceptos? ¿Sí? Hay ahí preguntas en donde Lacan va a decir, ok, son conceptos en formación, o sea, es decir, están en proceso de formarse, de consolidarse como conceptos que nosotros podemos usar en la práctica. ¿Están en evolución o los tenemos que revisar? ¿No? Hay una posición claramente, como dice Lacan, epistémica, ¿no? Como dice Lean, epistémica, perdón. ¿Sí? Es decir, Lacan toma esta posición para empezar a pensar y a recorrer este seminario. Nosotros nos apoyamos en esas preguntas para realizar una investigación, ¿sí?, que no sea complaciente, es decir, que no diga lo que queremos que diga, sino más bien que interpelemos nuestra praxis. Esa es la idea. Bien. Esta primer clase, como nosotros vamos a orbitar alrededor del concepto de lo inconsciente, ¿sí?, vamos a tomar como referencia las clases 2 y 3 del seminario 11. ¿Sí? Más algunas otras referencias. ¿Se me escucha? Porque parece que se me tildó. ¿Se escucha? ¿Alguien me hace ese? Ah, o se me tildó Flavia, ¿no? Parece que sí. Bien. Como decía, clases 2 y 3, como para tener referencia, y elegimos un título, ¿sí? Elegimos un título en relación a esta clase que es el inconsciente entre lo óntico y lo ético, ¿sí? Entre lo óntico y lo ético. ¿Qué dice Lacan al respecto de esto? Fíjense. ¿Qué dice Lacan al respecto de esto? Si formulo que el estatus del inconsciente es ético, es decir, tiene que ver con la operatoria del analista, por eso implica una ética, ¿sí?, y no óntico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No tiene que ver con una sustancia, no tiene que ver con algo que le pertenece a la persona y al individuo, no tiene que ver con una subjetividad estrictamente, ¿no? Es ético, tiene que ver con el espacio psicoanalítico, ¿sí?, con la práctica analítica. Cito: si formulo que el estatus del inconsciente es ético y no óntico, es precisamente porque Freud no lo recalca cuando da su estatus al inconsciente. ¿Sí? Freud no lo resalta suficientemente a esta idea. ¿Sí?
Freud no termina de consolidar la idea de que el inconsciente es un concepto derivado de una praxis. Ujú. Bien. Entonces, vamos a orbitar alrededor de este primer concepto, el inconsciente. Hay que entender que, ¿por qué sucede que Freud no recalca este estatus de inconsciente, ¿no?, como ético? Y es que Freud intenta darle un estatus científico que tiene que ver con el positivismo, como movimiento epistémico, ¿no? Hay en la obra de Freud un estatuto ontológico del inconsciente. Él intenta establecer qué es el inconsciente, cuáles son sus particularidades y características propias, ¿sí? La realización más lograda en la obra freudiana de qué es el inconsciente lo encontramos en el texto El inconsciente de 1915. ¿Sí? Nosotros, para decirlo en términos generales, podemos decir que el inconsciente es, ¿no?, ahí vemos una cuestión ontológica, una instancia psíquica interior al individuo, con características propias, ¿sí?, tiene características propias, y un contenido específico, ¿no? Pero, sí, ¿Flavia? Ah, voltei. Ahí está, Caiu. volviste, yo iba a decir que te habías Minha internet paralizado. cayó, minha internet. Ok, bueno, ahora estás de vuelta. Desculpa, sí, ahora sí. Ok, entonces decíamos, tiene para Freud un inconsciente, una instancia psíquica interior al individuo, con características propias y contenido específico. Ahora, ¿cuáles son estos contenidos? ¿No? Yo voy a nombrar algunos. Moción de deseo inconsciente, moción de deseos incestuosos, ¿no? Voy nombrando los de Freud. Pulsión de vida y pulsión de muerte, componen al inconsciente también. Representaciones inconciliables, ¿no? Esta idea de Freud que hay representaciones inconciliables para la conciencia y por eso son reprimidas. Protofantasías universales, ¿sí? Y protofantasías filogenéticas, dice Freud, ¿no? Un poco algunas de las ideas sobre las cuales ronda Freud, ¿no? Estos contenidos, ¿sí?, estos contenidos del inconsciente que Freud intenta delimitar para nombrar sus características, ¿sí?, son los contenidos que determinarían las manifestaciones del inconsciente. ¿Sí? Conocemos las manifestaciones del inconsciente a partir también de un trabajo que hizo Lacan, pero es un seminario 5 particularmente, pero conocemos, ¿no?, el chiste, el acto fallido, el lapsus, el sueño, el síntoma, en Freud. ¿Sí? Entonces, ahora, ante estas manifestaciones del inconsciente, ¿sí?, que está al interior de un individuo, Freud dice, bueno, las interpretaciones o las intervenciones del analista son leídas a partir de lo que se entiende por esos contenidos. ¿Sí? Por ejemplo, una manifestación, un acto fallido, un lapsus podría estar asociado en la interpretación del analista a una moción de deseo prohibida, ¿no? ¿Sí? O conocidas son las ideas, no sé cómo, si en Brasil aparecen estas ideas, ¿no? Asociarlo siempre a un vínculo maternal o paternal, por ejemplo, ¿no?, a una fijación oral, ¿no? El síntoma de, por ejemplo, no puedo dejar de fumar, hay una fijación oral, ¿no? Estas son como interpretaciones así, estereotipos de interpretaciones conocidas a lo largo de la historia del psicoanálisis a partir de esta idea de Freud, ¿no? Entonces,
que había también, por ejemplo, actos masoquistas, satisfacción en el dolor, ¿no? Cómo leían el síntoma, o cómo se lee el síntoma desde el freudo-lacanismo que se instaura a partir de todo el trabajo de la relectura de la obra de Lacan por parte de Miller, ¿no? Entonces, pienso esto, fijación oral, fijación sádica, una satisfacción en el dolor, hay un goce mortífero, ¿no? Fíjense cómo el analista interpreta diferentes fenómenos que aparecen en una clínica, y lo interpreta a partir de una teoría, ¿no? A partir de la teoría que tiene ahí, ¿no? Que es la teoría como el acervo del conocimiento del analista. Lacan va a proponer salir de esto, para que no haya este tipo de interpretaciones un poco salvajes, fuera de contexto, ¿no? Lacan va a proponer salir de esto. Ahora vamos a ver cómo. Bien. Entonces termina pasando que lo que Freud coloca como contenido del inconsciente, cuando piensa en su constitución, cuando piensa en los complejos que conforman el inconsciente, cuando piensa en los orígenes del inconsciente, le termina dando un estatuto ontológico y eso condiciona la práctica. Eso condiciona la operatoria del analista. Gente, tá indo bem ou vocês precisam que traduza mais? Que eu intervenha mais com tradução? Tá dando para seguir bem? Tá, ok, ótimo. Bien. Tá bom. Cualquier cosa me avisan y interrumpimos. Entonces, vamos a abordar este problema que estamos hablando, ¿no? A partir de un diagnóstico que lo hace José Blecher en 1957, ¿sí? Nosotros recortamos una cita de Blecher, cortita, Leandro la encontró muy bien. Lean, ¿te acordás en la bibliografía? Porque me olvidé anotarla, de Blecher, si la tenés a mano después. Se llama Psicoanálisis y Dialéctica Marxista. Ese es el libro de Blecher. El libro de Blecher. Psicanálise Psicoanálisis y Dialéctica Marxista. e dialética marxista. Querem que eu leia em português? Por favor, dale, Flavia. Em um primeiro momento, na história da psicanálise, o psicanalista foi considerado como um puro observador das ciências naturais, positivismo. E como tal, se vê a si mesmo como uma tela receptora do que acontece no paciente. Melhor dito, dentro do paciente. Este, aí o analista, né, se situa na atitude de obter que se desenvolva antes, diante dos seus sentidos, o que o paciente tem, né? Vendo tudo o que aparece como pré-existente e determinante na mente do analisado. Ok. Bien, subrayamos dos cositas nomás de esta cita, que es que el psicoanalista pareciera un puro observador, ¿no? Que puede interpretar o saber qué es lo que sucede a partir de lo que el paciente cuenta o de lo que el paciente sufre, ¿no? O trae ahí como padecimiento, ¿sí? Y todo eso que el paciente, que el analista interpreta, lo ve como preexistente o determinante. O sea, una teoría determina cómo nosotros interpretamos o cómo nosotros vamos a operar. Necesariamente, aunque nosotros nos consideremos puros observadores, es decir, que no somos una variable a considerar, no somos un elemento influyente en el espacio psicoanalítico. Nosotros como analistas, Lacan lo que primero que plantea aquí es que en el concepto de transferencia, y lo vamos a ver más adelante, el analista interviene y condiciona el dispositivo. ¿Sí? Por eso es importante leer la transferencia. Bien. Lo voy a sacar para que podamos tener más fácil ahí, y la vuelvo a poner cuando pongo otra cita. En fin. Entonces,
tenemos las vías por las cuales el inconsciente se manifiesta, el inconsciente freudiano, ¿no? La primera clase de Lacan es el inconsciente freudiano y el nuestro, la clase 2. Ya los diferencia, el inconsciente freudiano por un lado y el nuestro por el otro. ¿No? Una diferenciación. No son lo mismo. Bien. Ahora bien, el psicoanálisis acordó estas vías por las cuales el inconsciente se manifiesta, los lapsus, los síntomas, actos fallidos, los chistes. Esas son las vías mediante las cuales entendemos que el inconsciente se manifiesta afuera, sale como expresión. Y el analista debería estar, por decirlo de algún modo, atento a estos fenómenos, ¿no? El analista debería funcionar como un imán sobre estos fenómenos, ¿no? Un imán. Sí, Un imán. ¿un imán se entiende? Sí, imán. Un imán. Apareció como esa idea de obligación metodológica de que nosotros cada vez que aparece un lapsus, un olvido, nosotros tenemos que sí o sí señalar o puntuar, ¿no? Ha aparecido esta idea también. Entonces, eso vamos a ponerlo en cuestión. Todo lapsus, todo olvido, todo acto fallido es material sobre el cual el analista debe tenerse e interpretar, sin importar de qué está hablando, sin importar cuál es el motivo de consulta, sin importar el contexto o el relato que el paciente está teniendo en ese momento, sobre qué tema está tratando, ¿no? Son preguntas que por lo menos las vamos a tener así latentes. Bien. Tenemos entonces la ontologización del inconsciente. Le otorgamos un ser al inconsciente, un continente con contenidos, independiente, específico, reconocible, y no otra cosa, ¿no? Por eso sus manifestaciones son importantes, ¿no? Ahora, estos elementos, ¿no? Estos elementos de manifestaciones terminan siendo correlatos directos o evidencia del inconsciente, de algo que funciona por debajo, ¿no? Son como evidencias de algo que está latente, ¿no? Ahí está toda la idea de la topografía, algo está funcionando por debajo, ¿no? Entonces, estas serían las manifestaciones que adquirirían un estatuto de objetividad, ¿no? El inconsciente existe porque existen estas manifestaciones. Y estas manifestaciones aparecen en una persona, ¿no? ¿No? Entonces uno a veces, ¿cuál es la operatoria que aparece, termina apareciendo? Que nosotros terminamos esperando a que el paciente se tropiece, tenga un lapsus. No, apareció esa postura del analista que no interviene, espera, no habla, no me dice nada. Espera que yo tenga un acto fallido, un lapsus, ¿no? Ahora, el problema de todo eso es que el paciente aparecen errores cuando habla, ¿no? La mayor parte del tiempo hay expresiones en que le faltan letras, pronuncia mal algunas palabras, hay ambigüedades en el significado, ¿sí? Preguntamos de nuevo, ¿todo eso es material inconsciente? La idea de Freud es que sí. ¿Sí? ¿Sí? Aquello que el inconsciente es aquello que responde a lo lagunar de la conciencia. En esos momentos de la conciencia entran lagunas, fallas. Lacunas. ¿Sí? Lacunas. Lacunas. Estoy traduciendo aquí. Ahora, los analistas debemos intervenir todas las veces sobre ese material y nosotros proponemos que no. No siempre. No siempre, nada es siempre, ¿no? Además, porque si intervenimos cada vez que alguien se equivoca, incluso sería impracticable, cortamos un relato, cortamos una idea, cortamos una asociación, ¿no? Bien. Y este es un problema importante porque nosotros entendemos que hay que empezar a decirlo. Nuestra práctica tiene, nuestra disciplina, por decirlo de un modo, tiene problemas teórico-prácticos. Tiene problemas. Y por eso nosotros debemos estudiarlos. Y por eso nosotros nos organizamos y trabajamos en pos de poder afinar esta práctica. Bien. Ahora bien,
voy a ir a la primera referencia de Lacan en el seminario 11 respecto de Freud. ¿Dónde parte Lacan en el seminario 11? ¿Qué parte de la obra de Freud Lacan toma para empezar a trabajar la diferencia entre el inconsciente freudiano y el nuestro? ¿Sí? Y Lacan se va a parar, para empezar, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños de Freud. Fíjense qué particular donde se para. ¿Sí? El apartado del olvido de los sueños. ¿Sí? A primeira E parte, né? O esquecimento dos sonhos. Y en este apartado, Freud plantea uno de los primeros problemas teórico-prácticos de la disciplina. ¿Sí? Lacan le interesa ahí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que a Lacan siempre le interesa este primer Freud, por decirlo de alguna manera, primer Freud, porque es el Freud más técnico. Es el Freud que no está invadido por la idea del complejo de Edipo. Es el Freud que desarrolla el método para el análisis de los sueños. Fíjense, el método, ¿no?, de interpretación. Eso le interesa a Lacan. No el Freud que interpreta con el complejo de Edipo. Es eso no. ¿No? Sabemos que el complejo de Edipo se terminó en una hermenéutica para analizar casos, para resolverlos. Bien, Freud plantea acá uno de los primeros problemas teórico-prácticos. ¿Sí? Freud, como él siempre hace, se adelanta alguna crítica, él siempre pone un crítico imaginario, ¿sí?, que le podría decir alguna crítica a él, entonces él hace estas advertencias, hace estas aclaraciones, ¿no? Se interpela a sí mismo a partir de un otro imaginario. Freud es un juego de Freud en su escrito, en su forma de escribir, de redactar. En dicho apartado, capítulo 7, el olvido de los sueños, ¿sí?, está en juego la interpretación. Y se hace una crítica al acto de interpretar. Una crítica al acto de interpretar que es la siguiente. ¿Cómo es posible interpretar un sueño que en realidad no se lo puede conocer tal cual como fue? Hay que retener eso, ¿no? ¿Cómo interpretar algo que no se puede conocer tal cual como fue? Entonces Freud dice que al tratar de reproducir un sueño, nunca lo recordamos tal cual como fue. Está mutilado, ¿sí?, está cortado, está viciado por la infidelidad de la memoria. La persona no lo conoce tal cual como fue. Se olvida fragmentos, aparecen dudas, vacilaciones. Todo esto es lo que Lacan le interesa. Aparecem dúvidas, vacilações. Entonces Lacan dice, ¿qué es lo que le interesa a Lacan? El carácter inaugural, por decirlo de un modo, germinal, en cómo aparece en primer lugar el inconsciente para Freud. Esto es lo que le interesa. Y él dice como una discontinuidad. La duda, el olvido, la vacilación, al tratar de recordar el sueño que tuvimos, ¿no?, es la primera forma en cómo aparece el inconsciente para Freud dentro del espacio terapéutico. La persona va y quiere contar el sueño y la memoria le traiciona. Aparecen dudas, olvidos, vacilaciones. Entonces, en ese acto de recordar y reproducirlo, funciona la censura, dice Freud. Concepto que a Lacan le interesa, censura. Ahora, siempre entendimos esta censura, ¿no?, esto también lo vamos a conversar, siempre entendimos esta censura como una operatoria del material del sueño, de la desfiguración onírica. Sin embargo, el olvido y la duda, en el acto de recordar y reproducir un sueño, son retoños de la censura operando, dice Freud, ¿no? São ramificações da censura operando. Ramificaciones, voy a usar esa palabra entonces, ¿no? Es decir, Freud dice, los sueños son confusos porque opera la censura a partir de la condensación y el espaciamiento, en el fenómeno del sueño. Cuando uno lo quiere recordar, llevarlo a análisis, esa censura que operó en el sueño sigue
operando en el acto de vigilia, dice Freud. Esa es la idea de Freud, ¿no? La censura opera en el sueño y opera cuando yo trato de contarlo. Sigue operando. ¿Sí? Ahora, Lacan va a decir que el olvido y la duda no son ramificaciones de la censura. O sea, no hay continuidad. ¿Sí? Las ramificaciones no siguen operando, ¿sí?, en esos olvidos y en esas dudas cuando yo lo relato. Para Lacan, ¿sí?, acá se diferencia, y acá está la primera diferencia, el olvido y la duda, ¿sí?, son elementos de la censura, pero no tienen un correlato con la escena del sueño. No es un correlato en la escena del sueño, sino que esos son elementos de la censura que aparecen en el texto mismo de cuando alguien habla. ¿Sí? Y no necesariamente sobre un sueño, aparece cuando alguien habla de cualquier cosa. Son elementos de discontinuidad en un texto. ¿Sí? Fíjense cómo Lacan se lleva todo a la idea de cuando alguien habla, al encuentro analítico. No tienen estas discontinuidades un trasfondo mucho más completo y complejo de fondo. No tienen que ver con este sueño o este inconsciente ontológico. Hay una... Trasfondo Sí, é como um pano de fundo, um fundo contínuo e permanente, né? Trasfondo. Uhum. Entonces, son elementos de la censura, pero no hay un trasfondo completo. No es que nosotros vamos a descubrir lo que falta, ¿no? ¿Sí? El texto, no hay un texto completo, hay un texto mutilado por el relato y no hay texto completo, dice Lacan. ¿Sí? Esta idea Leandro la va a afinar mejor, yo les dejo acá esta idea, y vamos a ver por qué esta idea es importante. Fíjense cómo lo dice Lacan, y voy a poner una cita para que Flavia lo lea. ¿Sí? Y acá a que nosotros podamos detenernos en esta idea. A Lacan le interesa cómo aparece por primera vez el inconsciente en Freud como discontinuidad, ¿sí? Y se separa de la idea de que esos retoños, esas ramificaciones, serían parte de un texto más completo. Él dice que no. Ahí está la cita, ¿no? Uhum. A descontinuidade é, pois, a forma essencial pela qual nos aparece, em primeiro lugar, o inconsciente como fenômeno. A descontinuidade em que algo se manifesta como vacilação. Agora, bem, se essa descontinuidade tem esse caráter absoluto, inaugural, no caminho que tomou a descoberta de Freud, teremos que colocá-la, como depois foi a tendência dos analistas a fazer, sobre essa tela de fundo de uma totalidade? Né? É o uno anterior à descontinuidade? Acho que não. E tudo que ensinei ao longo desses anos tendia a mudar o rumo dessa exigência de um uno fechado, miragem a qual se agarra a referência a um psiquismo de envoltório, uma espécie de duplo do organismo, onde residiria essa falsa unidade. Né? Vocês me concederão que... Vocês me concederão? Sí, me van a conceder, me van a permitir. Sim, que o uno que a experiência do inconsciente introduz é o uno da ranhura, do traço, da ruptura. Bien, ahí me gustaría subrayar eso, ¿no? Lacan hace la pregunta, ¿es un uno completo anterior a la discontinuidad de cómo aparece? ¿No? La discontinuidad es la duda, la vacilación. ¿Hay algo más completo detrás? ¿Hay una referencia, ¿sí?, de un texto que nosotros tenemos que suponer que está latente en el trasfondo de estas discontinuidades? Lacan dice, no. Porque a nossa tendência, né, Franco, quando a gente fala em descontinuidade, é pensar que é uma descontinuidade sobre um contínuo de fundo, né?
E ele está dizendo que não há o contínuo de fundo, né? ¿No? Lacan dice, acá es bien claro que esto responde, el texto se forma así como alguien lo enuncia, no hay algo latente atrás. ¿Sí? Por alguna razón aparecen estas conexiones y estas discontinuidades, pero que no tienen que ver con algo más profundo, ¿no? Lacan ya está llevando la operatoria analista a la lectura significante. ¿Sí? Y para cerrar y dejarle paso ya a Lean, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a proponer? Lacan propone que a este inconsciente continente con contenidos al interior de un individuo, hay que quitarle ese contenido, hay que vaciarlo, ¿sí? No, hay que salir de la perspectiva ontológica y pasar a una perspectiva ética de la praxis, ¿sí? Vaciarlo de contenido implica quitarle esta idea determinista de lo que algo está operando detrás. Hay algo que explica las acciones, los síntomas, y que tiene que ver con la sexualidad. Esa idea es la que Lacan dice tenemos que abandonar, tenemos que cambiar, ¿no? Él va a decir en este seminario, tiene una frase muy fuerte que es, la sexualidad ya no es nuestro terreno. La sexualidad no es nuestro campo. Fuerte. Esto lo dice Lacan, ¿no? En sus últimas clases de este seminario. ¿Sí? Entonces, hay un discurso, hay un texto, hay una forma de comunicar, y esos puntos donde Lacan se va a apoyar, ¿no? Va a decir, vamos a ir al texto, a cómo alguien lo cuenta. No vamos a suponer elementos latentes, inconscientes, determinantes. ¿Sí? Cambia la perspectiva. Se pasa de una perspectiva ontológica a una perspectiva ética y que tiene que ver con la técnica, ¿sí? Y con el deseo del analista. Y ahí mete un concepto, ¿sí? Que va a estar en estrecha relación con el sujeto supuesto a saber. Y la transferencia, que lo vamos a ver después. ¿Sí? Yo dejo acá, fíjense, Foucault tiene un trabajo muy crítico, lo digo rápido esto, porque no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Sí, ¿estamos bien? No sé, Flavio, vos me decís. Bien, sí, bien. Lean también me avisa. Karine, nós vamos até 21h30? É isso? Sim, 21h30, 21h40, sim. Ok? Bien. Qué apurado. Bueno, dale, sí. Bueno, ¿qué quiere decir esto entonces? No nos vamos a meter con Foucault, pero de última lo vamos a dejar para la próxima y nos va a servir igual en lo que tiene que ver con la transferencia. Entonces, hay un cambio, ¿sí? Lacan dice, la sexualidad no es nuestro terreno. Entonces, ¿qué implica esto? Que va a haber un cambio de la etiología sexual, entendida como causa de las neurosis en Freud, se va a pasar a la operatoria significante y el deseo del analista. ¿Sí? De la perspectiva ontológica del inconsciente a una perspectiva ética, terapéutica y técnica. ¿Sí? Lacan quiere salvar al analista de esta forma de operar a partir de ideas preconcebidas, ¿no? Quiere eliminar esta idea de decir, hay un goce mortífero, hay una fijación oral, ¿sí? Hay una satisfacción en el dolor, ¿sí? Se corre del inconsciente explicativo y pasa al inconsciente como efecto de un orden significante en la historia de un paciente. ¿Sí? Bien, de un paciente y su grupo, su contexto, ¿no? Las historias del paciente y de su grupo familiar, los relatos, los rumores, a Lacan le interesan los rumores sobre un padre, por ejemplo, Seminario 2, en relación al Corán, la ley coránica, y un paciente. O sea, Lacan expande el campo a los vínculos de la persona, a su historia, a los relatos, ¿sí? Todo puede funcionar. Lean.
Bueno, no sé si podés compartir Flavia, si tenés el PowerPoint, la parte donde arranca con blanco. En el Power. Sí, 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 el que yo te pasé. ¿Querés que comparta yo? ¿Vos tenés esa Sí, parte? por favor. Dale, 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 dale. Ah, ahí está. Donde arranca la cita de Blecher. Si le podés poner en compartir, ahí. Bueno, mi idea también es retomar la cita de Blecher. ¿Por qué? Porque la cita de Blecher, ahí yo le puse el año, es de 1957. El seminario de Lacan es de 1964. O sea, para mostrar que las ideas que está proponiendo Blecher no son extrañas al contexto psicoanalítico. Blecher es un psicoanalista argentino que publica un libro donde expone estas ideas. Dice, recorto lo que presentó Franco. En forma gradual, si querías leerlo, Flavia. Pode ser. De forma gradual, o terapeuta viu como ele não era um receptor, mas que ele estava incluído na sessão. Já não era mais uma tela, mas um ator, agente ativo de forma inevitável. Hasta ahí. Después él agrega una nota. Al final del texto agrega esta nota explicando a qué se refiere. Ahora sí. Na física, ocorreu uma mudança semelhante na relação sujeito-objeto na pesquisa, na investigação. A objetividade completa só pode ser recuperada tratando o observador e o observado como parte de um sistema único. No campo da psicologia, se coloca a mesma revisão. Entonces, Blecher plantea que esta revisión se dio en el campo de la psicología. Introducir al investigador en el sistema que está estudiando. Esta idea de no se trata de solamente escuchar de manera objetiva, sino que mi presencia interviene en el material, en la producción de ese material. Esto en un sentido muy general. Ahora vamos a ver de qué manera uno produce este material. En el seminario 11, Lacan nos va a proponer entonces sustituir la concepción ontológica del inconsciente por una concepción ética. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis no es una experiencia, ¿sí?, sino un experimento. En francés, experience, que es la palabra que se utiliza para experiencia, también significa experimento. Es como cuando leemos la carta robada, que sabemos que donde dice carta también puede querer decir letra. Para esto también, cuando leemos experiencia analítica, tenemos que poder poner una división y poner también experimento, que da la idea de que es una situación artificial construida con conceptos. ¿Ahí se va entendiendo? Entonces, ¿cómo Lacan ataca en el seminario la concepción ontológica de Freud? Esta idea que decía Franco de un continente con contenidos. A partir de la noción de causa. Y él dice que, retomando a Hume, él dice que nosotros utilizamos causa cuando no sabemos cuál es la ley que opera. Por ejemplo, cuando decimos la causa de las mareas es las fases de la luna, significa que nosotros no sabemos qué está en el medio. Decimos es la causa sin explicar qué sucede. Si nosotros tenemos la explicación física o matemática, no decimos la causa, decimos la luna produce una
tal fenómeno que incide de manera... Entonces, esa es la diferencia entre la ley, dice Lacan, y la causa. Nosotros decimos, por ejemplo, la causa de la fiebre es la luna. Está el otro ejemplo de Lacan en el seminario. De vuelta, lo que sostenemos es que hay una relación entre dos cosas que nosotros conectamos, pero que no podemos explicar. Esta idea está en Hume. Esa es la crítica que hace Hume. Hume no critica, él no dice que no existan causas. Él dice que nosotros utilizamos la palabra causa ahí donde no sabemos explicar cómo eso funciona. Sean, Sí. una aclaración por ahí que se me ocurre a mí y que está buena y que lo descubrimos también en esto que vos venís diciendo, es que la ley lo que delimita es que un efecto determinante y una condición necesaria, ¿no? Cuando la causa no. Puede ser una manera de entenderlo, sí. Lacan lo que le va a agregar a esta idea es que entre la causa, esto se podría graficar así, causa-efecto, ¿sí? Lacan va a ubicar, en vez de la flecha, él va a poner acá un agujero y va a llamar a eso oquedad. O sea, si justamente hablamos de causa cuando no sabemos qué conecta una cosa con la otra, Lacan va a decir que ahí hay un agujero. Ahora, ¿cómo se presenta esto en la clínica analítica? En la clínica analítica aparece cuando los pacientes vienen porque dicen, tengo, supónganse, síntomas de ansiedad porque no me gusta mi trabajo. Ahí hay una relación de causa-efecto. Hay un elemento que se conecta con otro, ¿sí? Que se presenta como si eso fuera una explicación. Ahora, el analista, teniendo el concepto de inconsciente, va a pensar que entre ese elemento que llamamos causa y ese elemento que llamamos efecto hay una oquedad. ¿Qué significaría esto en términos prácticos? Que el analista pregunta, ¿qué tiene que ver su trabajo con la ansiedad? ¿Por qué su trabajo produciría ansiedad? ¿Entienden? Vacía Leandro, el elemento... Sí. só para traduzir pouco esse termo, oquedad, que é termo que não temos em português no equivalente, né? Então, oquedad seria o que comumente se traduz para nós como iância, né? Mas que, na verdade, não exatamente seria característica do que é oco, né? Seria um oco entre uma coisa e outra, né? Mas nas traduções correntes usa-se iância aqui para o português. Ahora, nosotros tenemos que plantear que el analista introduce la oquedad, o el analista introduce el hueco, el vacío entre estos dos elementos. ¿Por qué? Porque el paciente, el que habla al principio, establece la conexión. Nuestro trabajo está en producir esa oquedad para que se produzca lo que Lacan dice ahí. Lacan dice, lo que se produce en esta oquedad, en el sentido pleno del término producirse, se presenta como el hallazgo. O que se produz nessa oquedade, nesse buraco, né, nesse vazio, no sentido pleno do termo produzir-se, se apresenta como um achado, tá? Entonces, de vuelta, ahí lo que nosotros estamos planteando es que es por intervención del analista que se desarticulan dos elementos, se produce un agujero y ahí puede producirse, ¿sí? Advenir, podría ser, o hallarse algo. Por ejemplo, una explicación de
la conexión entre el trabajo y la ansiedad, pongámosle. La pregunta, supónganse que la relación entre una cosa y la otra es el sentimiento de pérdida. Que alguien diga, nunca me pregunté, bueno, y diga, me hace acordar o me parece que tiene que ver, o a partir de un trabajo se produce la idea de que tiene que ver con la pérdida. Siempre la amenaza de perder el trabajo. Eso es lo que conecta. Ahora, nuestra pregunta es, ¿eso estaba en el inconsciente? ¿Sí? ¿O eso se produjo ahí? Ahí se dividen aguas entre una clínica freudiana y una clínica lacaniana. La clínica freudiana dice, si eso advino es porque estaba en algún lugar, llamémosle inconsciente. Y si estaba en el inconsciente, fue consciente y se reprimió. No sé si hasta ahí se entiende, si lo traducimos. Querem que traduza? Bom, acho que se entende, Okay. Leandro. La idea de Lacan es que se produce, se realiza como novedad ahí, en el intervalo entre el analista y el analizante. Entonces, por eso Lacan decía que no se trata de algo, de un uno cerrado, del que habría que sacarle cosas, sino que se trata de intervenir en el texto del paciente, en lo que el paciente habla, y producir esos huecos para que advenga una novedad. Por eso Lacan van a ver que lo llama que ese material es no nacido, no realizado, porque está jugando con esta idea de que se realiza ahí. Ahora, uno podría decir que es complicado pensar que si eso estaba produciendo los síntomas, ¿cómo puede ser que aparezca como novedad ahora? ¿No? O sea, si soluciona algo, si produce una transformación, se supone que estaba en algún lugar. ¿Cómo algo que no existía podía producir efectos? Es la concepción del sentido común. La física, por eso es importante la referencia de Blecher, propone justamente que a nivel de los átomos, ¿sí? Los átomos se supone que están en un estado de indeterminación. O sea, ustedes ven la realidad, ustedes ven los objetos y les parece que están en sus lugares y que se mantienen inmutables, pero a nivel subatómico se supone que no se puede determinar en qué estado están los átomos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ustedes ven un efecto que son objetos inmutables, pero la causa de esos objetos inmutables es algo indeterminado. Es algo que no se puede decir en qué estado está, salvo que se intervenga. Salvo que un investigador intervenga y entonces puede determinar una cosa. No sé si eso sí se puede traducir o la idea. Só se pode determinar uma coisa se o investigador intervém, né? Aí você pode, a partir dessa intervenção, deduzir o estado anterior das coisas. Entonces, los términos causa y ansia u oquedad, no nacido, no realizado, se conjugan en una perspectiva que introduce al analista como elemento constituyente del análisis. O sea, el análisis es el resultado de el analista
y el analizante en una interacción. Y lo que se produce ahí tiene un carácter de novedad. Ahora, ¿qué pasó con la lectura de Lacan? Como Lacan dijo que lo que había que interesarse era en la discontinuidad, se ontologizó la discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se le dio un ser y de vuelta, en vez del analista estar atento a los sueños, los actos fallidos, los lapsus, se supuso que tenía que estar atento a los olvidos, los errores, los fallos. De vuelta, se tomó el término discontinuidad y se lo ontologizó, se le dio un ser. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta del analista practicante? ¿Sobre qué del material debo intervenir? ¿Y qué se termina produciendo o qué se termina haciendo? Es ontologizar, es decir, empieza a ubicar elementos como si tuvieran un ser o un valor propio, ¿sí? Y destacado. Los sueños, los actos fallidos, después las discontinuidades, como decía Franco, los olvidos, las ambigüedades. Todo el tiempo estamos como yendo a esos elementos que nos dan la seguridad de que son la cosa misma, de que son aquello sobre lo que deberíamos estar interviniendo. ¿Se entiende? En Tá ese claro, punto se ontologiza, ¿sí? tá claro isso, pessoal? Sim? Ok. Sim, Leandro. Ahora, el término discontinuidad, para el momento en que lo utiliza Lacan, tiene una historia en la epistemología francesa. Sobre todo en Canguilhem, en Coiré también y en Foucault. Ahora sí, se puede pasar al siguiente, la cita que dice la discontinuidad. Comienza así. Foucault dice en Arqueología del Saber, la discontinuidad es una noción paradójica. Perdón, Flavia, si la querés leer para... Lá leio, sim. A descontinuidade é uma noção paradoxal, pois é ao mesmo tempo instrumento e objeto de pesquisa, uma vez que delimita o campo cujo efeito é, tá? Pois somente individualizar os domínios, pois permite individualizar os domínios, mas somente pode ser estabelecida comparando os domínios, né? E já que, no final das contas, talvez não seja simplesmente um conceito presente no discurso do historiador, mas é secretamente assumida pelo historiador, onde ele poderia falar de fato, se não a partir dessa ruptura que a história, e se não a partir dessa ruptura que a história, e mesmo sua própria história, lhe oferece como objeto. Quer dizer, deixa eu retomar porque ficou confuso, tá? Onde ele poderia falar de fato, se não a partir dessa ruptura que a história, e até mesmo a sua própria história, lhe oferece como objeto. ¿Está claro? La idea de Foucault es esta idea que trae Lacan, que la discontinuidad es un concepto con el cual nosotros intervenimos en el material y cuando intervenimos en el material la producimos secretamente, dice. Por eso es paradójico esta noción epistémica de que con la intervención se produce aquello que uno busca. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es la discontinuidad? La respuesta sería, es aquello sobre lo que vos intervengas como discontinuidad. ¿Se entiende? Es la idea de significante. El significante se supone que no tiene un valor destacado en sí.
hace falta un trabajo, hace falta una hipótesis, ¿sí? Una suposición para intervenir sobre un elemento y a partir de ahí producir una novedad. ¿A qué me refiero? Cuando alguien viene y dice, tengo ansiedad por el trabajo, ¿sí? Puede decir un montón de otras cosas. También puede decir, tengo ansiedad también porque tengo problemas con mi mujer o porque mi hijo se fue de mi casa. Puede ser sobre cualquier cosa. ¿Dónde el analista va a ubicar la discontinuidad entre un elemento y otro para producir la novedad? En cualquiera de las que quiera él. ¿Se entiende? Por eso es ético. Se trata de una decisión que recae sobre el analista y no del ser del material, no de la ontología propia del material. ¿Cómo se ve esto en la práctica freudiana? Cuando alguien comete un lapsus y yo no intervine, siento culpa, porque ahí tendría que haber intervenido y no intervengo. Y entonces se sale con la cita del león, que el león solamente salta una vez y que si pasó la oportunidad, se pasó. Lacan nos está diciendo otra cosa, nos está diciendo que la oportunidad la crea la intervención. Que la intervención, a partir de una hipótesis, va a permitir producir una novedad. Es otra idea, es otra clínica, porque no vamos a necesitar recurrir a una historia edípica, ni tampoco a una historia de las fijaciones libidinales, ni tampoco a una historia que se remita al pasado, sino que el pasado se va a tomar, la historia del paciente se va a tomar como material sobre el cual uno va a intervenir, ¿sí? No va a ser explicativo, la historia no va a ser explicativa, sino que va a ser material de trabajo. La otra cita, la que sigue, la última sería, ¿no? Si tienen... Se tiverem em mente essa estrutura inicial, ela lhes impedirá de se entregarem a esse ou aquele aspecto parcial relativo ao inconsciente. Hasta ahí un cachito. A esto se refiere Lacan cuando está hablando de, cuando pensamos el inconsciente como una totalidad que deja escapar parcialidades, como por ejemplo el sueño, la concepción freudiana. El sueño es una parte de la totalidad del inconsciente. Entonces él nos propone que la discontinuidad debe servirnos, la idea de discontinuidad, para liberarnos de la idea de parcialidad y totalidad. Ahora sí. Vocês verão que mais radicalmente é necessário situar o inconsciente na dimensão de uma sincronia. Na medida em que este, o inconsciente, né, que este pode recair sobre tudo, ou seja, no nível do sujeito... Hasta ahí un cachito más. Esto, la idea de sincronía es que todo el material ahora vale lo mismo. ¿Qué va a producir una diferencia? ¿Qué va a producir una discontinuidad? La intervención del analista a partir de una hipótesis de trabajo. Yo creo que esto es el asunto o el tema del material. Entonces, yo voy a intervenir sobre eso. Vieron que ahora dice, no se trata de parcialidades, sino de que el inconsciente está en una sincronía. Todo, sobre todo podemos intervenir. Ahora sí, perdón. É necessário situar o inconsciente na dimensão de uma sincronia, na medida em que este pode recair sobre tudo, ou seja, no nível do sujeito da enunciação, na medida em que, de acordo com as frases, de acordo com os modos, este se perde, tanto quanto volta a se encontrar, né? E que numa interjeição, num imperativo, numa invocação, e até num desfalecimento, um desmaio, né? É sempre ele que afirma seu enigma a alguém. E quem fala?
É sempre ele quem afirma e quem fala, né? Trata-se sempre do sujeito como indeterminado, na medida em que... Ahí lo que Lacan está diciendo es que justamente el inconsciente puede ser cualquier cosa, no estamos obligados a trabajar sobre los sueños, los lapsus, los actos fallidos. Él dice, podemos intervenir desde la enunciación. O sea, ¿qué dice cuando dice esto alguien? Tenía una paciente que me dijo, que le dijo a los padres, yo estudio psicología y acá nadie me presta atención. Con lo cual, ¿qué estaba diciendo? Que ella estudió psicología para que le presten atención, para tener voz en los problemas de la casa. ¿Se entiende? Entonces, podemos intervenir sobre la enunciación, sobre qué se quiere decir más allá de lo que se dice. Podemos intervenir sobre las frases, qué frases utiliza. Podemos utilizar en los modos. ¿Por qué utiliza ese modo? ¿O por qué utiliza otro modo de decir las cosas? Depende de los ámbitos. Podemos intervenir en una interjección, en un imperativo. Podemos intervenir en una invocación, en un desfallecimiento, es decir, como en una pérdida, en un olvido, podría ser así. Entonces, en esos lugares, dice Lacan que el inconsciente afirma su enigma. O sea que hay que preguntar qué quiere decir. Ahora, que es la pregunta de hoy, sobre todos los lapsus, sobre todos los actos fallidos, sobre todos los errores del lenguaje, ¿debemos intervenir? No. Debemos intervenir sobre aquellos elementos, ¿sí?, que consideremos relevantes a partir de una hipótesis del tema del caso, a partir de una idea, ¿sí?, que nosotros nos hagamos, una idea de trabajo respecto de cuál es el asunto, cuál es el sujeto. En portugués sujeto también significa tema. Sí. Sujeto. Sí. Entonces, ahí Lacan dice, por eso dice, se trata siempre del sujeto en tanto que indeterminado. O sea, el asunto, el tema, no preexiste a la intervención del analista, el sujeto, sino que va a ser efecto. Hay que construirlo y producirlo como novedad. Con lo cual la discontinuidad es un instrumento y un objeto que no preexiste a la intervención, y las discontinuidades deben ser calculadas por el analista. Entonces, la idea de Lacan es que hace falta una operatoria analítica, una selección de parte del analista que se establezca a partir de un cálculo que va a permitir producir una novedad. Y esa novedad es el inconsciente cuando se realiza o se produce, dice Lacan. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba. Lacan lo dice de otra manera, dice, la ruptura está antes. Si la discontinuidad está antes que el uno de la totalidad, dice, la discontinuidad está antes. No hay nada antes. Es como si, nosotros lo habíamos propuesto así, es como si una vez establecida la oquedad, la discontinuidad, el separar dos elementos, pueda producirse ahí el inconsciente. Bueno, hasta ahí. No sé hay si quieren nada hacer antes, preguntas. Leandro, no hay nada antes ni la discontinuidad, ¿sí? Exactamente. Siquiera la discontinuidad. Si no se ontologiza la discontinuidad. Claro. Se nosotros consideramos que a descontinuidade está antes, ela assume o lugar que qualquer dos conteúdos de Freud. ¿No? Exactamente. Es la idea del significante llevada al extremo.
Si el significante no tiene valor más que relacional, entonces ninguno puede valer más que otro. Salvo que se opere, nosotros operemos una selección y hagamos con esa selección un trabajo. Entonces, depende justamente, por eso el inconsciente es ético, por eso hace falta que el analista decida, tome a su cargo la intervención. Una cosita más, el problema técnico que trae es que si ustedes ya saben qué es el material sobre el que deben intervenir y ya saben cómo eso se presenta, lo único que les queda es convencer al paciente de que ustedes tienen razón y él está equivocado. En cambio, si ustedes no lo saben, y él tampoco obviamente, se puede hacer un trabajo conjunto. Si no es mi madre, supónganse el caso de Freud, lo reduzco a la vulgata, a lo que se dijo. No es mi madre. Si usted dijo que no, entonces eso es sí. Entonces es su madre. Y el analizante puede decir, no es mi madre. Y entonces... Leandro cayó. Cayó Leandro. Justito. Es el tema... Bueno, ahí Leandro tocó un tema que está en el ejemplo de la negación, texto famoso, conocido de Freud. En la universidad se usa, parece que me escribió un mensajito, voy a ver por las dudas. En la universidad se usa esa idea, ahí ingreso dice, se cayó la PC. Uy, macana, ahí ingresa. Bueno, fíjense que el ejemplo está bueno porque podemos trabajar las dos clínicas. Él dice, no es mi madre, dice el paciente, y Freud le dice, bueno, es la madre, ¿no? Y ahí queda solo convencer de que en realidad es la madre porque uno tiene la teoría de Freud, que él interpreta de que ese tipo de enunciación, o denunciado, para ser más claro, en realidad tiene que ver con que es la madre. Sin embargo, uno podría preguntar, ¿por qué aclara eso? ¿Por qué hace esa aclaración? Ahí. Usted está hablando de esto y aclara que no es la madre. ¿Por qué aclara? ¿O hay necesidad de aclarar? ¿Ven? Ahí estamos en el punto de cómo alguien lo dice y por qué dice en ese momento. No más. No necesariamente tiene que ser la madre, que no tiene que ser alguien parecido a la madre, ni absolutamente nada. Hay una forma de cómo se enlaza el texto. Y es significante que alguien aclare ahí. Un analista puede tomar esa decisión, intervenir en una aclaración. No es mi madre. No es que, no quiero que parezca todo esto que yo soy interesado en el dinero. No, los pacientes aclara. ¿Por qué alguien aclara? Se adelanta a lo que el otro pueda interpretar y aclara, ¿no? Ahí hay ya un fenómeno también transferencial, que uno puede pesquisar y leer, ¿no? En algún punto sospechar. No quiero parecer superficial. Aclaración otra vez. No, eso, me estoy acordando de algunos casos donde aparece, ¿no? Lacan dice, puede recaer sobre cualquier parte de cómo alguien cuenta algo. ¿Y qué elementos asocia mientras va contando? No necesariamente hay que decir, no, usted es superficial. No. ¿Por qué aclara? ¿No? Y yo una vez punté ahí, bueno, y ahí entramos en la cuestión de qué habilita eso. Si yo pongo ahí una causa, está hablando de cuestiones relacionadas con su relación con el dinero, por ejemplo, o con los objetos, o con ¿no? La paciente en ese momento estaba hablando con cuestiones de confort, accesibilidad, le gustaba comprar algunas cosas de esas, no compro muchos, quejándose de su consumo, relatando su consumo, y aclara. ¿Qué aclara?
uno pone ahí una conexión entre dos cosas que viene contando y una aclaración, una forma de invocar, ¿no? Una forma de enunciar, y pone ahí una oquedad, una iancia, habilita la posibilidad de que, bueno, ¿por qué necesariamente esos están ligados o vienen así encadenados en su texto en este momento? Y ahí se despliega otra cosa. La hipótesis de Lacan es cuando nosotros intervenimos ahí, en ese corte, lo que se despliega ahí es una producción del espacio terapéutico. ¿No? E, Franco, essa noção de causa criticada por Lacan nesse seminário, e ele traz Hume, né? Justamente, me parece que inviabiliza a produção da descontinuidade, né? Porque a causa, como relação, como conexão de dois enunciados, pode levar a tremendos equívocos, como, por exemplo, né, o sol nasce e o galo canta. Então, né, o sol nasce porque o galo canta. Né? Digo, essa crítica de Lacan me parece assim fundamental e super valorosa, né? Porque a causa funciona tal como a gente entende coloquialmente, funciona como impedimento do estabelecimento dessa descontinuidade, sim? Sí. Perdón la discontinuidad. Bueno, yo aclaré lo del tema, aclaré, no, la asociación ahí. Retomé sobre el punto de el no es mi madre, que decías vos. Pero habilitamos preguntas, confusiones, sí, dudas, reflexiones, comentarios. Había una preguntita, si yo no vi acá en el chat, a ver, la leo. Sobre Guillermo, sobre la última cita, Leandro, sobre, la coloco para que la puedan volver a ver un ratito. Esta. Si es del seminario 11. Entiendo así la pregunta. Es del seminario 11. Sí, es del seminario 11. Uh-huh. Es el final de la tercera clase. Uh-huh. Obrigado. La idea era que darle como las herramientas para que ustedes puedan transitar esas clases que son complejas, pero son complejas porque tienen estas ideas de fondo. O sea, Lacan está discutiendo todo esto. Alguma pergunta? Comentário? Eu vou fazer um comentário, Flávia, expositores, que é só pegando o detalhezinho aqui do Hume, que vocês retomaram, lembrar que o Hume está com essa ideia de conexão arbitrária proposta a fazer a crítica toda metafísica, os seus jogos de linguagem, vamos dizer assim. E o interesse, desculpa que eu estou sem voz, que meu time foi campeão ontem. E essa descontinuidade foi proposital. Mas o que o Hume está propondo, então, é a crítica às conexões arbitrárias, que é exatamente o que foi batido aqui nesta tecla, foi insistido. A arbitrariedade, podemos, se eu não entendi errado, o que nós temos na análise sobre o recorte freudiano é, sim, a proposta de conexões arbitrárias, propondo aproximar coisas, o galo, o sol, o Édipo, uma história, uma remissão à mãe, ao dinheiro, ao gasto e alguma outra coisa. E o que emerge no final da exposição, de modo cristalino, foi o seguinte: ao invés de tomar como dado um bloco e eu propor encontrar em alguma história, um passado ou no conceito,
eu vou criar ali, por estas perguntas, pelo modo, pelo que se diz, pela situação, pelo porquê está sendo dito ali, eu vou fazer parecer ali, na prática analítica, no momento da análise, uma construção de significações, o que vai permitir repor por este caminho aquela analogia com o que se passa com a física da indeterminação dos átomos para dizer da composição dos corpos pela física moderna. Se eu entendi, foi isso o percurso, não foi? Sí, me gusta esto que estabas diciendo porque me hizo acordar que también da una especie de guía al analista de no ceder ante la idea de que uno debería estar en silencio. O sea, ¿por qué uno debería estar en silencio? Está asociado a una idea según la cual mi intervención no debe como ensuciar o... Alterar. Sí, alterar el material. Cuando mi posición en el análisis altera el material. Desde que yo quede en silencio, eso es significante. Sí. Que yo diga, eso es significante. Que yo no diga nada, eso es significante. Todos esos son significantes. O sea, no es menor que yo diga o que no diga. A veces me parece a mí que muchos análisis o muchos comienzos con personas que no entienden cómo funciona el dispositivo se obstaculizan porque el analista cree que tiene que quedarse callado. Entonces la persona no sabe qué tiene que decir o qué no tiene que decir, o si tiene que hablar o viene. Entonces me parece que se generan todos estos problemas técnicos derivados de una teoría, derivados de un concepto. Entonces, esto libera la idea de, bueno, el analista tiene que preguntar, intervenir, ofrecer. Y lo que puede pasar es que el paciente diga que no, y listo. Creo que los pacientes se van más por las cosas que no decimos que por las cosas que decimos. Y eso también es cierto, que las conexiones de Freud son arbitrarias, o sea, quedan congeladas en estas asociaciones freudianas simplemente. Hay que desarmar, es una máquina muy dura que hay que desarmar con precisión de nosotros. Aqui tem uma pergunta. Poderiam falar um pouco mais sobre a ontologização da descontinuidade? Seria fazer perguntas direcionadas a causas do padecimento e não na direção de ânsias? Sí. ¿Cómo sería ahí, Flavia? Vos, ¿cómo? Yo, perdón, Lean, vos estás más ducho, la estás entendiendo. Si podés traducirla, Flavia, sí. Vou tentar, ¿sí? Dale. ¿Podrían hablar un poco más acerca de la ontologización, de la ontologización de la descontinuidad? Ahí hay dos hipótesis. Esto sería hacer preguntas, la ontologización, por lo que lo entendí, de la descontinuidad sería hacer preguntas direccionadas a las causas del padecimiento, y no en la dirección de la oquedad. No sé si entendí bien. Yo no lo entendí, pero vos lo entendiste, Lean. Yo interpreté lo siguiente. Sí. ¿En qué consistiría en ontologizar la discontinuidad? En suponer que hay elementos que tienen un valor intrínseco. Preguntar sobre las causas, sí, hay que preguntar, hay que abrir. El error sería creer que hay elementos que son especiales,
que tienen un carácter o un valor mayor sobre el cual debemos detenernos. Voy a dar un ejemplo muy claro. Sería mucho más interesante interrogar una ambigüedad, ¿sí? Como la expresión, no sé si existe en portugués, tengo algo atragantado, ¿sí? Tem Para algo una, engasgado. para una paciente que tiene algún problema alimenticio, detenernos ahí, en la ambigüedad de eso, que con una paciente que viene por problemas, supónganse, de miedo a la muerte. No sé, invento. O, ¿cómo se llama esto? Depresión. De una depresión. O sea, elegir qué ambigüedades vamos a tomar. Elegir por qué convendría esas. Porque remiten al asunto o tema que hayamos evaluado, ¿no? Que hayamos hipotetizado. Ahora, si nosotros nos detenemos en todos los pacientes que dicen tengo algo atragantado y yo voy a eso atragantado, bueno, ¿qué quiere decir eso atragantado? Ya estoy trabajando con la idea de que esas ambigüedades son especiales. Yo les doy ese carácter de especial. Y alguien puede querer, la verdad que no se me ocurre nada, no tiene ningún efecto. Pero para mí, como eso me resuena a mí y yo creo que eso tiene que tener un valor, insisto ahí. Entonces, ahí ontologizamos cuando insistimos en ciertos elementos que creemos que tienen un valor especial. Incluso yo déjame agregar algo a esto que pregunta Guilherme. Incluso en este tipo de operatorias donde yo digo, bueno, toco esta palabra atragantado, ¿no? El analista la puntúa ahí en estos dos casos, en un caso, por ejemplo, de depresión o en un caso con dificultades de alimenticias, ¿no? Si yo toco indiscriminadamente sin tener en cuenta el caso, es porque hay toda una idea detrás de que lo que no se dice o lo que no cuento, ¿sí? Lo que lo dejo guardado, opera sobre mi psiquismo, ¿no? Hay toda esa idea, ¿no? De que si no lo cuento, lo sufro. Pero esta idea es una idea con la que yo parto, que es una idea de la catarsis, etc. Ahora, no necesariamente esa palabra va a ser operatoria en todos los casos, ¿no? La idea es poder articular o tocar elementos que tengan que ver en relación al tema, al sujeto, al asunto conflictivo de el paciente que trae, ¿no? Medianamente que uno pueda ordenar cierta idea de elementos significantes, porque si no te queda la operatoria de, bueno, ¿no? El analista interviene siempre igual independientemente de cualquiera que fuese el caso. Lacan, yo adelanto, y no sé si ya me zarpo, pero estamos en parte de conversación y capaz no sirve. Lacan dice que esta forma de operar, de creer que si alguien tiene algo atragantado, no lo dice, ¿no? Y es porque eso le opera, si no digo, sigue influyendo en mí, toda esa idea del psicoanalista o del psicólogo es un sujeto supuesto a saber, dice Lacan. Es un asunto que yo supongo que ahí está el saber y la cuestión. Y por eso opero así, ¿no? Y Lacan dice al contrario, no hay que operar por una idea presupuesta, ¿no? Ahí va a diferenciar, después lo vamos a ver. Sujeto supuesto a ver, deseo del analista, va a diferenciar. Más preguntas, dice. Franco, mais uma pergunta, pode ser? Sí. Sí, sí. Luiz. Oi, boa noite, pessoal. Buenas noches. Me escutam bem? Sim. Tá. Sí. Obrigado pela apresentação de hoje. Realmente muito bem interessante, muito bem articulado e formuladas as questões, as diferenças das clínicas, mas quando chega na questão da ontologia, me dá uma coceira de trazer questões quanto a isso, porque não parece a vocês que Lacan era um cara muito sabido dos termos heideggerianos para confundir ontologia e ôntica, porque
quando vocês estão falando de ontologia, se a gente pensar pelo Heidegger, a gente está falando de ôntica. E aí uma afirmação, por exemplo, como o Estatuto do Inconsciente é ético, é uma afirmação ontológica também, né? Mas, para além disso, quando a gente fala de ontologia nos termos que vocês estão usando, a gente está falando de ontologia aristotélica e ignora que existem muitas outras formas de pensar a ontologia também, né? Como é que fica? Por que a gente usa tanto esse termo ontologia aqui na Pola desse jeito tão solto, assim? Eu fico com essa questão de por que a gente não consegue definir direito a ontologia para poder criticar? Porque senão a gente vira o alvo das críticas. O que te parece? Sí, ¿Entendieron? sí. Es cierto, Lacan igualmente usa casi indistintamente acá óntico y ontología en este seminario. Es cierto que Heidegger se mete con el tema, también Badiou. Cuando estudiamos el tema lo tomamos de Badiou y todo el desarrollo que hace Badiou. Es cierto que hay otras, podríamos decir, el inconsciente no es óntico, es ético, ¿sí? Porque la ontología se supone que es un estudio respecto de los entes. Ahora, me parece que la idea de, que es lo que viene trabajando también Félix, la idea esta de proponer otro tipo de ontologías para el psicoanálisis, es interesante, pero el problema que yo veo es que no se trata, ¿sí?, tanto de, por ejemplo, que nosotros, si podemos decir o no si hay una ontología del inconsciente, que podemos decirlo, nadie tiene un prohibido decirlo. La cuestión es, a nosotros es trabajar lo que dice el seminario. En ese sentido, acuerdo con vos, hay una ontología del inconsciente, o la podríamos inventar si quisiéramos una ontología del significante, proponer otro tipo de seres que tienen otras características y no estas propiedades intrínsecas como si la ontología aristotélica. Sí, pero me parece que eso ya es un avance respecto de Lacan. Yo no sé si es cierto que se usa de manera muy muy ingenua a veces ontología. Lo que yo creo que me parece a mí, que Lacan va en la vía esto de Heidegger, de la pregunta por el ser. La ontología o la metafísica termina por establecer algo que es así y no de otra manera, y en el trabajo analítico, por lo menos yo lo pienso así, en el trabajo analítico se trata justamente de abrir a qué es el inconsciente. O sea, ¿qué significaría esto de que no hay nada que sea el inconsciente? No lo podemos saber de antemano. Me parece que en Apola se termina utilizando el término con esta acepción más ingenua, con la idea de entendernos o de producir algún tipo de no sé, especie de poder de diálogo. Me parece que también lo que hace Félix y toda esta crítica va hacia un paso más. No lo descarto, de hecho no lo descarto. Lo que sí me parece es que más o menos para poder dialogar y tener un punto de referencia, tomamos la perspectiva de Lacan acá. No sé si respondí. Sim, já me ajuda bastante. Obrigado. E Luiz, acho que a crítica de Lacan aqui no Seminário 11, né, aponta para essa fronteira entre ontologia e metafísica, né? Essa confusão entre a pergunta ontológica, que é a pergunta por lo que hay, né, pelo que existe, e a resposta metafísica, que é o ente, o ser, né? Então, a pergunta pelo o que existe como inconsciente, né, se responde como um ser, como um ente. São esses conteúdos, né? Sim, me parece que essa é toda a crítica, e acho que você tem razão, que a gente usa esse termo ontologia, ontologização de um jeito ingênuo e leviano muitas vezes, né? Sem levar em consideração
o que ele implica e as diversas formas de ontologia, né? Mas me parece que a crítica de Lacan vai exatamente nessa fronteira entre ontologia e metafísica, né? Ou seja, vai exatamente na metafísica como resposta à pergunta ontológica, né? Concordo. El problema sería ahí, si es heideggeriano, es que al dar una respuesta metafísica o ontológica, terminar de vuelta cerrando la pregunta por el ser. O sea, de vueltas la idea es que se cierra, ya sabemos. Y no sé si vieron que Lacan vuelve sobre todo el tiempo sobre el inconsciente, son 26 seminarios, con preguntas que se reiteran, o sea, la pregunta está abierta, me parece, que es, entiendo yo, un trabajo analítico, ¿no? Mantener abierta una pregunta. Cuando se cierra, ya no hay más análisis, ¿no? Ahí, la pregunta de Luis, el comentario, me parece buenísimo. Vos sabés que Lacan empieza a hablar de ontología en el seminario porque Miller le pregunta, ¿cuál es su ontología?, le dice Miller. Y Lacan dice algo muy particular, yo tengo mi ontología, es imposible no tener una. Dice en el seminario, acordándome un poco esto que vos decís de por proponer una perspectiva ética, es al mismo tiempo ontológica, ¿no? Pero, ¿sabés qué me hizo acordar? Uno tiene la frase esta del el inconsciente es el discurso del otro, dice Lacan con mayúscula, y vos sabés que en el seminario 9 dice, el saber del otro, dice, el saber es siempre del otro, dice Lacan, y esto no quiere decir que sea el saber de todos, sino que el saber es intersubjetivo, dice. El otro es intersubjetivo. Y ahí me parece que él da en este punto de que no cierra, como dice León, o tal vez sí, en algún momento sin darse cuenta, cierra una idea ontológica del inconsciente a su manera, pero él abre la posibilidad de que el saber que se cree en ese espacio sea intersubjetivo, sea del encuentro, sea del lo que alguien dice y yo puntúo, toco que se abre, empieza, ¿no? Se va construyendo ahí. Me asocié a esa idea, ojo, no sé si tiene que ver, digo, me fui por otro lado, pero en este sentido. Ahí para el que quisiera leer Teoría del sujeto de Badiou, no sé cómo se tradujo. Badiou, sí. Para uma nova teoria do sujeito, não é essa? Não é esse o livro? Sí. Ahí él retoma la pregunta de Miller en el seminario 11 y el diálogo que tiene con Lacan sobre la ontología. Sí. Bom, ficamos por aqui então? Ok? Buenísimo. Muchas gracias, Franco, Leandro. E hasta... Qual é o dia, Karine? Você lembra? Daqui a 15 dias, não é? Deixa eu ver aqui. Não, que a gente, tem um que vai ser um intervalo de uma semana só. Será que é o próximo? Peraí. Alguém tem o flyer aí mais fácil? Estou procurando aqui. O próximo é 11 de abril. Sí, la semana que viene. Sim. Semana que vem, então. Semana que vem, então. Uhum. Ok. Chao, chao. Boa noite. Muitas graças. Chau, chau, Graças, muchas boa noite, meninos. Obrigada. Boa noite.